pasado es pasado. Si me acompaña la palabra de Dios, 2 Corintios 5:17, dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 5:17. Entonces, bíblicamente, en la vida todo tiene su tiempo. Bíblicamente, enseñando la palabra de Dios que en la vida todo su tiempo. Y la palabra de Dios nos enseña en Eclesiastés 3:1, nos dice que todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que hace bajo el cielo. Un tiempo para hacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar, un tiempo para cosechar, un tiempo para matar, un tiempo para sanar, un tiempo para destruir, un tiempo para construir, un tiempo para llorar, un tiempo para reír, etcétera, etcétera, etcétera. Dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo. Podemos ver claramente que está hablando que nuestra vida se divide por periodos, por etapas, por ciclos. Todo tiene su tiempo bajo el cielo. Y estos ciclos en nuestra vida se clasifican en un pasado, un presente y un futuro. Y todos sabemos que sin un pasado no se podría escribir un presente, ni mucho menos un futuro. Necesitamos que haya un pasado para que encontremos un presente. Cuando estamos hablando de pasado, presente y futuro, estamos hablando de los ciclos de nuestra vida. Estamos hablando que todo tiene un tiempo en nuestra vida. Todo está conformado por ciclos, por etapas, por páginas, por capítulos. El mejor ejemplo para conocer esto es el proceso que lleva la vida del creyente. Por decir algo, antes de conocer a Cristo, yo era. Tenemos una lista grande de lo que éramos antes de conocer a Cristo. Ahora que conozco a Cristo y Cristo me conoce a mí, yo soy. Es un cambio tremendísimo. Y la promesa de Él es que yo seré. Entonces, yo era, yo soy y yo seré. Está dividido en etapas, en ciclos. Pero lastimosamente en la vida encontramos personas que no han salido del tiempo pasado. Personas o mejor dicho, que no han cerrado el ciclo del pasado de los recuerdos. Personas que están atadas, están encerradas en un pasado y que no han querido pasar de ahí. Es común encontrar a personas que no pueden olvidar su pasado. Nosotros oímos y escuchamos varias personas que no olvidan su pasado, están atadas ahí. Personas que no pueden ver ni disfrutar las bendiciones que tiene el presente y el futuro. ¿Por qué? Porque están cogidas, están atrapadas, están atadas a un pasado. Están atrapadas en el pasado, están pensando en su derrota, están pensando en su fracaso, en sus experiencias, o aún están pensando en sus éxitos. Y no salen del pasado, sino están ahí cogidos. No han cerrado el ciclo del pasado, están ahí atrapados. Todos en la vida tenemos un pasado, todos en un pasado. Pero para algunos a lo mejor el pasado no es que sea muy orgulloso de él. Muchas veces sentimos vergüenza. ¿Por qué? Por al recordar lo equivocados que estábamos. Sentimos vergüenza al saber los ciegos y los sordos que andábamos en nuestra vida anteriormente. O nos da pena reconocer que andamos en un vicio o en un pecado, que estábamos caminando en algo que no estaba dispuesto a lo que es la palabra de Dios. Entonces, la Biblia dice que antes andábamos conforme a las corrientes de este mundo, pero ahora en el presente tú y yo somos libres. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo. Eso dice la palabra de Dios. Porque Jesucristo pagó tu deuda y la mía. Jesucristo pagó tu deuda y la mía, pagó nuestro pecado y nos perdonó, haciéndonos nuevas criaturas, haciéndonos libres. O sea, que nosotros con esa palabra de Dios, que ya somos libres y somos nuevas criaturas, porque Jesucristo pagó tu deuda y la mía. Él se encargó de pagar todo. Pero lastimosamente lo que estamos diciendo, no todos entendemos, no todas las personas entendemos que de las experiencias que hemos pasado, que de lo que hemos vivido, podemos traer enseñanza a nuestra vida. Nosotros debemos de aprender de ellas. Del pasado tenemos que aprender, no quedarnos en el pasado, no estar ahí metidos, sino aprender en el pasado. ¿Para qué? Para no volver a cometer los mismos errores que estamos cometiendo diariamente.
Cuando entendamos nosotros que nuestra vida se conforma y está compuesta por etapas, por ciclos, o como le quieran decir ustedes, etapas, ciclos, páginas, como quieran decirse, la palabra de Dios me dice que está compuesta por tiempos, o sea, por ciclos, y que cada ciclo nosotros debemos de vivirlo, disfrutarlo y cerrarlo. ¿Para qué? Para continuar adelante, sin nada que recordar del pasado. Mejor dicho, estamos diciendo que ciclo vivido, ciclo cerrado. Es sencillo, debemos de el ciclo de nuestra vida que estamos viviendo ahorita, vivirlo, disfrutarlo y cerrarlo para seguir adelante. Hay que nosotros saber que cuando una etapa llega a su final, nosotros debemos de saber cuándo llega a su final. Porque si nosotros insistimos en alargar esos ciclos más de lo necesario, perdemos la alegría de disfrutar, perdemos la bendición de estar en la otra etapa, tendemos a perder lo que el Señor tiene para nosotros en la otra etapa. ¿Por qué? Porque estamos atrapados en el ciclo anterior, en nuestro pasado. Entonces nosotros debemos de ponerle fin a cada ciclo en nuestra vida. Debemos de cerrar ciclos, no podemos dejar nada abierto. ¿Para qué? Para nosotros continuar. Algunos dicen que son ciclos, capítulos, tiempos, como quiera llamarse, no importa el nombre que le demos. Lo importante es que debemos dejar en el pasado los momentos de la vida que ya terminaron. No podemos estar pegados a ese pasado, estar atados al pasado. Debemos de terminar y se acabó y pasar a la siguiente etapa. Del pasado solamente nosotros debemos sacar las enseñanzas que nos van a ayudar. ¿Para qué? Para que no volvamos a cometer los mismos errores que hemos estado cometiendo. Eso debemos sacarlo del pasado. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las personas no cierran el ciclo del pasado, sino que se mantienen abierto el ciclo del pasado, mantienen abierta la puerta y se la pasan paseándose a diario para adentro y para afuera, saliendo y entrando del pasado, saliendo del pasado, sin darse cuenta que este paseo por los recuerdos del pasado solo va a traer a su corazón lesiones y amarguras y van a perjudicar su presente. La gente no ha entendido eso y la gente continuamente está trayendo a su memoria lo del pasado, bien sea un fracaso, un éxito, una decepción, lo que sea, pero lo están trayendo y lo colocan en su corazón, son heridos, se lastiman y perjudican el presente, lo sueltan y viven y vuelven y regresan otra vez al pasado. O sea, están metidos en ese túnel y no salen, no cierran el ciclo, sino que se quedaron pegados en el pasado. En pocas palabras, nosotros no tenemos que andar recordando nuestras derrotas, fracasos o éxitos que hemos vivido en el pasado, si no es para glorificar a Dios. ¿Por qué? Por habernos sacado donde nos encontramos y tenernos en nuestro lugar. Nosotros debemos solamente recordar eso. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Que estuve ahí atado, preso y el Señor me rescató y me levantó. O que tuve un éxito, una idea brillante y fui éxito en ese momentico, pero eso fue gracias a Dios. Tengo que reconocerlo que todo esto ha sido gracias a Dios. Porque si vamos a traer el pasado, los recuerdos, los éxitos o todo lo que haya pasado para afligirnos o para vanagloriarnos, nos va a perjudicar espiritualmente, nos va a perjudicar seriamente espiritualmente y no nos va a dejar seguir adelante, no nos va a dejar avanzar. Si nos va a tener ahí atados en un recuerdo, nos va a perjudicar. Y si nos va a perjudicar, la pregunta es, entonces, ¿para qué andar recordando el pasado? Si tú sabes que eso te lastima, si sabes que eso te trae aflicción, si sabes que no te deja avanzar en lo espiritual, ¿para qué traes al pasado a tu mente? El pasado es pasado, debemos dejarlo allá atrás. Lo viviste, estuviste ahí, lo disfrutaste, pasaste una prueba, aprendiste, saliste, cerraste y seguiste, continuaste adelante, otro nivel, otro ciclo, otra etapa de nuestra vida. No podemos nosotros permanecer en ese círculo vicioso de estar dándole vueltas como el pueblo de Israel y vueltas y vueltas y vueltas y lastimándonos y lastimándonos. Tu experiencia del pasado no tiene por qué influir ahora en el presente, no tiene por qué influir en tu ánimo, no tiene por qué estar amargada hoy por lo que pasó anterior. ¿Sabe por qué? Porque tu vida no debe depender de tus recuerdos, de tu éxito, de tu fracaso. Tu vida debe depender única y solamente de Dios. Sencillo como eso.
Tu vida presente y tu futura no depende de lo que fuiste en el pasado. Si fuiste un fracasado, un perdedor, si fuiste un exitoso, si fuiste un ganador, no depende de eso. Tu vida presente y futura depende únicamente de Dios. Y si entendemos eso en nuestra vida, le aseguro que podemos pasar de nivel en nivel, de nivel en nivel, y vamos a llegar a la plenitud que el Señor está pidiendo de nosotros. Cuando nosotros dependemos solamente de Dios, el poder de Dios hace en ti y en mí una persona diferente, una persona nueva, una persona que logra vencer todos los obstáculos que se están colocando frente a nosotros, pensamientos, recuerdos, de todo lo del pasado. El Señor logra que nosotros saquemos eso de nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos caminar hacia la meta. Nos permite que avancemos, nos permite que nos realicemos como personas. Lo que te está impidiendo que tú camines, que tú avances, el Señor hace una obra poderosa y la quita de nuestra mente, saca eso de nuestro corazón y te hace nueva criatura con la mente de Cristo, sin pensar en derrotas, fracasos, éxitos, sino solamente pensando en la mente de Cristo, viendo hacia adelante, mirando hacia el frente. Esta enseñanza la estaba preparando como desde el lunes o martes de la semana pasada, y el Señor me confirmó que esta era la enseñanza el jueves en los matrimonios. Cuando se acabó la actividad, salimos a cargar todo el carro de Diego, y el carro de ellos iba lleno de bombas. Y le digo yo a Diego, ¿ahora cómo va a mirar para atrás si las bombas no las dejan ver? Y Diego me dice, no, pastor, es que el panorámico del carro es grande porque es para donde uno tiene que mirar, para el frente, para adelante. Y el retrovisor es pequeñito porque es cuando uno mira para atrás, para el pasado. Entonces me recordé, dije, Señor, me confirmó la enseñanza del domingo, que el retrovisor por donde tú miras para el pasado es pequeñito. En cambio, para donde miras para el frente es un panorámico grande donde tú puedes ver todas las oportunidades. Y le dice Daniel, dice, ¿y qué pasa si vamos en moto? Pues mejor, porque no tenemos panorámico, sino tenemos toda la visión completa. Entonces, el Señor me confirmó esta enseñanza con eso. Algo que nosotros debemos de aprender y que nos sirve de consuelo es que los hombres del pasado también pasaron situaciones difíciles. Los hombres que encontramos en la palabra de Dios en la Biblia pasaron situaciones difíciles iguales que las tuyas y las mías. Ellos pasaron tremendas, pero ellos lograron salir adelante. ¿Por qué? Ellos lograron conseguir la victoria porque no se detuvieron en su recuerdo, en su derrota o en su situación actual. Ellos buscaron fue agradar el corazón de Dios y no se detuvieron en lo que había en su mente, sino que buscaron en agradar al corazón de Dios. Nunca se detuvieron en pensar, ay, yo hice, yo tengo, no, sino buscaron fue agradar al corazón de Dios. Mis amados hermanos, el pasado es pasado. El pasado es pasado. Hay muchas personas que lejos de olvidar su pasado, viven todavía recordándolo, bien añorándolo, y están tan pegadas, pero tan pegadas a ese recuerdo que no pueden desprenderse de ese recuerdo, no pueden desprenderse de él y se mantienen aferradas. Y dichos pensamientos del pasado son los que están afectando el presente de cada persona hoy en día. Nosotros vemos personas amargadas, tristes y que sin futuro de pensar solamente en lo que les pasó o lo que vivieron o lo que tenían. Hermanos, el pasado es pasado, la palabra de Dios dice. He aquí yo hago cosas nuevas todos los días. No importa lo que hayas vivido, lo que hayas pasado, lo que hayas tenido, lo que hayas perdido, el Señor hace cosas nuevas todos los días. Yo quiero decirles algo muy importante. Yo quiero que tengamos muy presente que el Dios al cual nosotros le servimos, el Dios al cual nosotros creemos, al Dios del cual estamos hablando hoy, Él no es partícipe de estarte andando recordando tu pasado. Él no es partícipe de estarle recordando tu pasado. Imaginémonos por un momentico a Dios sacándonos en cara todos nuestros defectos y errores del pasado. Imagínate tú, Dios canatico, ay, acuérdese, ay, mire, ay, Dios no es partícipe de eso. Dios no es partícipe de eso. A mí me dice la palabra de Dios que el que vino a robar, a acusar, a mentir, es otro, el diablo. Pero Dios no es partícipe de andar recordando tu pasado. Nosotros conocemos a un Dios vivo, real, un Dios verdadero, que nos perdona por completo
todos nuestros pecados. Y es más, no solamente los perdona, sino que Él los olvida, todos los pecados los olvida y no está dispuesto a estarlos recordando. Él los perdona, los olvida, los echó en un costal y los botó al mar y se olvidó de tus pecados. Él no está acá nada recordándote, mire, no, Él ya se olvidó de tus pasados. Entonces veamos algunos ejemplos de personas que tuvieron un pasado equivocado. En la palabra de Dios encontramos muchos personajes bíblicos que al igual que tú y yo tuvieron pasados, situaciones difíciles, que tuvieron momentos difíciles, pero que en el futuro ellos pudieron salir adelante, en el futuro ellos pudieron hacer la voluntad de Dios porque se sometieron a un proceso y el Señor los usó grandemente. Por ejemplo, veamos en Éxodo 2 a un Moisés. Moisés, Éxodo dice que después de matar a un egipcio, él tuvo que irse al desierto por 40 años, pasar un proceso de Dios en su vida para luego poder ser usado, liberando al pueblo de Israel. Y después de ser un hombre impulsivo, porque acordemos que Moisés mató a un egipcio. Moisés fue impulsivo, Moisés fue agresivo, Moisés fue al egipcio y lo mató. Pero me dice a mí Números 12:3, después dice, Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que habitan sobre la tierra. Yo quiero que veamos el cambio que hizo Moisés, el cambio que tuvo Moisés. Moisés no se quedó lamentando el hecho que había ocurrido en que él había matado a un egipcio. Moisés no se quedó diciendo, yo lo maté, no, tremendo, la embarrada, no. Ni tampoco Moisés se jactó, yo fui el único que le pudo matar, yo fui el único que le decía, no. Moisés aceptó la falta que tuvo, el pecado que tuvo, se sometió al proceso que fueron 40 años, pero luego recibió la recompensa. Moisés olvidó el pasado, Moisés no se quedó pegado en el pasado, Moisés cerró ese ciclo de su vida y siguió. Veamos un Jacob, acordémonos de Jacob. Jacob después de ser un usurpador, porque Jacob tomó el lugar que no le correspondía. Si nos acordamos en Génesis 27, nos dice que Jacob engañó a su padre Isaac y tomó la bendición de Esaú. Jacob tomó la bendición de Esaú, o sea, Jacob engañó, Jacob era un usurpador porque tomó un lugar que no le correspondía. Entonces, igualmente que Moisés, Jacob asumió su falta, pasó el proceso de Dios en su vida a tal punto que en Génesis 32:28 nos dice que Dios le cambió el nombre de usurpador a Israel. Dice la palabra de Dios, que el Señor le cambió el nombre de usurpador a Israel. Entonces Jacob tampoco se quedó ahí culpándose, diciendo, no, yo la embarré, yo de esto no salgo. No, Jacob entendió, se sometió al proceso, se metió al tiempo de Dios. ¿Y qué pasó? El Señor lo transformó y le cambió el nombre, le puso de usurpador a Israel. ¿Sabe qué significa Israel? Israel es el pueblo de Dios, Israel somos nosotros, el pueblo de Dios, los escogidos. De usurpador pasó a ser hijo de Dios, Israel, el pueblo de Dios. Veamos un David, el rey David. El rey David, después de ser adúltero y asesino, porque eso nos dice 2 Samuel 11, él también tuvo que pasar el proceso de Dios en su vida y olvidar lo que pasó. ¿Para qué? Para luego llegar a ser un hombre conforme al corazón de Dios. David falló, 2 Samuel 11. David falló cuando se metió con la mujer con Betsabé, y aparte de eso hizo matar a su esposo. Pero ¿qué pasó? Él se sometió al proceso, entendió cuál era el proceso, se sometió al pecado, olvidó el pasado. ¿Y qué pasó? Que llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22 nos dice eso, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Veamos, ¿qué pasa si David se queda lamentando el hecho que había ocurrido? ¿Qué pasa si David se queda culpándose toda la vida de lo que había hecho? ¿Qué pasa si David dice, no, es que esa Betsabé, yo la única que yo tuve Betsabé, o sea, ¿qué pasa si se vanagloria de lo que hizo el rey David? Ahí estaba en su pasado, estaba en su ciclo, no había salido donde estaba. No hubiera podido tener el corazón igual o conforme al corazón de Dios.
Son ejemplos, hermanos, que nosotros nos deben servir como consuelo, porque los hombres del pasado también tenían fallas como nosotros. Nos deben de servir como ejemplos, que no podemos permanecer en nuestro ciclo, en nuestro pasado, sino que debemos avanzar, salir adelante, cerrar el ciclo y únicamente ir a buscar las enseñanzas, no ir a buscar lo que nos mantiene atados, lo que nos mortifica, lo que no nos deja avanzar, no, sino salir a buscar las enseñanzas. Por último, yo quiero que veamos a un Pablo. Pablo anteriormente era llamado Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque él perseguía a los cristianos para matarlos, dice Hechos 9. Y después de tener un encuentro genuino con Jesús, su vida volvió a hacer lo mismo, o sea, cambió tremendamente su vida, no volvió a hacer lo mismo. Pasó de perseguidor de Jesucristo a seguidor y predicador de su palabra. Eso fue Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de Jesucristo. Él quería acabar con los cristianos, encerrarlos, matarlos. Y después de un encuentro genuino con Dios, ¿qué pasó? De perseguidor a predicador de su palabra. A tal punto que nosotros podemos ver la biografía de Pablo en todas las escrituras. Nosotros vemos a Pablo en todas las escrituras, en Efesios, en todas partes encontramos las escrituras. Pablo no se quedó lamentando diciendo, no, yo no podré ser nunca cristiano porque yo perseguía a los cristianos. Pablo no quedó diciendo, ay, qué tristeza estar yo aquí sin hacer nada porque mi pasado era negro, porque mi pasado era increíble. O decir, no, el Señor no se acuerda de mí porque yo cometía errores. Tampoco Pablo se vanaglorió diciendo, yo mataba a cristianos, yo perseguía, yo andaba detrás de ellos. No, él se sometió y tuvo un encuentro con el Señor, tuvo un encuentro real y personal que transformó su vida. De perseguidor pasó a ser predicador de su palabra. Ahora, hay algo muy particular que se ve en todos estos hombres. El cambio surgió después de haber tenido un encuentro personal con Dios, un encuentro personal con el Señor. ¿Y qué? Y ellos pasaron un proceso adecuado. Todos tenemos que pasar un proceso adecuado. Cuando tú cometes alguna equivocación, el Señor te va a levantar, te va a sanar, te va a restaurar, te va a sacar a otro nivel. Pero hay consecuencias que nos quedan, consecuencias que tenemos que asumir. Pero el Señor no es el Señor que te va a recriminar, ni que cada vez te va a decir, no porque tú, no porque tú hiciste, no porque tú. No, el Señor siempre va a estar ahí para levantarte y darte las manos. Es increíble que cada segundo que pasa en nuestra vida ya es pasado. Lo que acá decís ya que en el pasado. Es increíble que nosotros, cada segundo que pasa en el pasado, y no podemos estar arraigados a ese pasado, a esa situación, a lo que estamos hablando, no podemos estar pegados. Señor, que hoy tuvimos un culto grandioso, maravilloso, y quedarnos pegados a que hoy fue un culto maravilloso. No, tenemos que seguir avanzando. Esa fue bendición de hoy, gloria a Dios, voy por mi bendición de mañana. La bendición de ayer ya pasó, se fue la bendición de ayer. La bendición de hoy la estamos viviendo, estamos aprovechando, disfrutando de la bendición que el Señor nos trajo hoy. Pero estamos mirando ya la bendición de mañana. Porque el Señor todos los días hace cosas nuevas en tu vida, en mi vida. Él no es un Dios que se queda quieto. En la vida de nosotros, de todos los creyentes, de todos los seres humanos, hay diferentes causas por las cuales nosotros tenemos que estar atados al pasado. Por decir algo, una mala decisión que tú hayas tomado, algo que te hayas tomado en el pasado, que perdiste algo, o no has perdonado a alguien, no puedes pasarte tú llorando toda la vida, culpándote de tus decisiones, diciendo, no, yo no debía haber hecho eso, yo debía haber cogido por aquí, yo no debía, o sea, no puedes tú quedarte ahí llorando, como dicen, no puedes quedarte llorando sobre la leche derramada, tienes que avanzar. Tomaste una decisión mala, hiciste una mala decisión, pagas consecuencias, ok, aprendí de esto, sigamos adelante. Dios no quiere que te martirices en tu pasado, en tu recuerdo, no. Dios no quiere que estés ahí pegado a tu recuerdo. Dios no quiere que estés ahí llorando por lo que hiciste, no. Lo que Dios quiere es que aproveches cada momento y que cierres el ciclo y avances. Es una experiencia que tuviste. Otra situación, la vida de pecado que algún día llevamos, porque todos hemos sido pecadores. Y muchos van a decir, no, yo creo que por el pecado tan grande que cometí, yo creo que el Señor no se acuerda de mí. No, yo no creo. Entonces nosotros los seres humanos empezamos a clasificar el pecado.
Otros decimos, no, pero es que yo apenas lo que hago son mentiritas por ahí y eso no es pecado. Nosotros le colocamos clasificando los pecados y los pecados no se clasifican. Para el Señor pecado es pecado. Simplemente eso. Es el mismo pecado de mentir, como de robar, como de matar. El Señor no te va a decir, tú mentiste, hazte para acá, tú robaste. No, pecado es pecado. Entonces debemos nosotros de estar conscientes que teníamos una vida de pecado, pero el Señor nos perdonó. Él con su sangre poderosa nos libró, nos entregó la libertad. Entonces, unos asumen, bueno, yo he hecho cosas tontas, no tengo por qué pedir perdón, no, es que todos somos pecadores. Todos estamos llevando el pecado a cuestas. La vida que un día llevaste, la vida que un día llevamos nosotros, nos lleva a estar pegados, atados al recuerdo, a estar quietos ahí, no movernos, hermano. Pero el Señor está diciendo que nosotros debemos de movernos, no quedarnos estancados, no quedarnos pegados en ese acontecimiento o en lo que pasó. Nosotros debemos avanzar, hermanos. No tenemos por qué estar más sujetos a lo que hicimos. No tenemos por qué estar amargándonos, ni estando echándonos la culpa de lo que hicimos o de lo que dejamos de hacer. Si nosotros somos nuevas criaturas en Cristo todos los días. Hay varios factores que impiden que nosotros podamos cerrar los ciclos. Uno de los factores es la falta de humildad o orgullo. Muchos no cerramos ese ciclo por falta de humildad. Muchos decimos, no, es que yo un día tuve, yo tenía, yo hacía, yo era, yo prestaba, yo regalaba, yo vendía, yo, y del yo no pasan, se me quedan todavía en un yo y ya no salen. Si algún día tuviste tú, gloria a Dios porque te bendijo. Si hoy no tienes, gloria a Dios porque te está enseñando algo. La falta de orgullo es algo que impide que tú cierres el ciclo. Dios te está enseñando algo hoy, que si tú eras, si tú tenías, si tú hacías, era porque Dios te proveía, Dios te daba, Dios te estaba ahí sosteniendo. Ahora estás en otra etapa, otro ciclo, y lo que Él quiere es que dependamos 100% de Él, no solamente de nuestro yo. Dice que el orgullo es pecado y Dios lo aborrece, porque es un obstáculo para buscarle a Él. El Salmo 10:4 explica que los orgullosos están llenos de sí mismos, que sus pensamientos están lejos de Dios. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y eso nos pasa cuando somos orgullosos. No necesitamos a Dios porque tenemos todo. Nuestros pensamientos, en lo más mínimo, metemos a Dios. Dice el Salmo 10:4. Dice que los orgullosos están tan llenos de sí mismos que sus pensamientos están lejos de Dios. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Por eso no cerramos los ciclos. Por estar pensando en el yo, en lo que yo tenía, en lo que yo era, en lo que yo hacía. Nuestro orgullo no permite que cerremos ese ciclo. El Quijote, estaba leyendo, y el Quijote decía, yo sé quién soy, decía el Quijote. Y es curioso, porque uno de los defectos del orgullo es que no deja ver quiénes somos. El Quijote decía, yo sé quién soy, pero a mí se me hace que el orgullo no nos deja ver quién somos realmente. Porque nosotros somos unos, pero por nuestro orgullo somos otros. Queremos demostrar lo que no somos, lo que no tenemos. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo nos impide ser personas sencillas. El segundo factor es la falta de perdón. Para que tú cierres un círculo en tu vida, para que tú puedas cerrar el ciclo en tu vida, lo que te tiene atado al pasado, lo que no te ha dejado seguir adelante, es la falta de perdón. Porque el perdón nos libera a nosotros de toda atadura, nos libera de toda amargura. El perdón nos quita la enfermedad en el cuerpo, en el espíritu, en el alma. El perdón no significa que tú estés de acuerdo con lo que pasó. El perdón no significa que tú apruebes lo que pasó.
El perdón no significa que no le des importancia a lo que pasó. El perdón significa que tus pensamientos negativos no están siempre ahí en el acontecimiento, en el hecho. El perdón significa que tú reconoces que aquella persona que te ofendió es tan pecadora como tú. El perdón significa no acordarnos nosotros de la situación tal y como está, sino tenerla como un recuerdo. Nosotros debemos de perdonar de corazón. No como dicen algunos, yo perdono pero no olvido. Eso no es perdonar. Porque si no olvidas no está perdonando. El perdón es un ejemplo. Yo me recuerdo que el año pasado hizo un frío tremendo, hizo un frío. Me recuerdo que hizo frío. Pero no estoy sintiendo el frío porque ahorita estamos en otra época del año. Ese es el verdadero perdón. Acordarse de la situación, pero no me causa mi efecto, porque estamos viviendo otra etapa en nuestra vida. El perdón se basa en la aceptación de lo que pasó. La falta de perdón te ata a las personas. Nosotros no creemos, pensamos que ellas están atadas a nosotros, no, y a nosotros nos ata a las personas. Cuando tú perdonas, tú quedas libre, tú te liberas, tú te sueltas, tú sientes un descanso porque estás libre, ya pasó. La falta de perdón es el veneno más destructivo que hay. ¿Para qué? Para el espíritu. Pues ya ese veneno neutraliza todas las emociones que tú tienes. Es algo que debemos nosotros de quitarnos de encima. Ahora más, el perdón es una declaración que tú debes hacer todos los días. Todos los días tú debes de practicar el perdón. Tú todos los días tienes que estarlo renovando a diario el perdón. No solamente perdonando al que te ofendió, no, sino tú pidiendo perdón a los que han ofendido. Nosotros ofendemos muchas veces solamente con una mirada, con un gesto, con una palabra, y que para nosotros pasa desapercibido. Pero debemos de tener en cuenta que nosotros debemos de no solamente esperar perdón, sino también dispuestos a perdonar. La declaración de fe del perdón es la clave para liberarte. Hermanos, si queremos cerrar el ciclo de nuestro pasado, atrévete a perdonar. Inclusive, hay muchos que tienen que perdonarse a ellos mismos primero. No se han podido perdonar porque aquella vez tomó una decisión mala que perdió una propiedad, perdió dinero, o perdió una persona, o perdió una amistad. Y por eso toda la vida van a vivir atados a ese recuerdo. Atrévete hoy a perdonarte a ti mismo primeramente, a liberarte, a soltar lo que tienes encima. Ahora piensa, ¿a quién yo no puedo perdonar? ¿Por qué yo no puedo perdonar? Yo quiero dejarlos con este versículo, hermano. Efesios 4, 22, 23. Dice la palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de nuestra mente. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Hermanos, el Señor día con día trae nuevas cosas para nosotros. Nosotros somos los que no estamos dispuestos a recibirla ni queremos recibirla. Nos quedamos pegados a una bendición que ya pasó. Hoy piensa, ¿dónde está lo que no deja cerrar tu círculo, lo que te tiene atado? Y en el nombre de Jesús declaramos que la palabra de Dios es libertad. El Señor fue a libertarnos de todo lo que tenemos nosotros, aún de nuestro pasado. Oremos, hermanos. Bendito Señor Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por la bendición, Señor, que podemos compartir, Señor, que podemos aprender, Señor, que podemos, Señor, estar contigo, Señor. Dios, hoy, Señor, nos entregamos a ti, Señor, unánime, Señor, de corazón, Señor. Te pedimos que seas tú, Padre de los cielos, Señor, ayudándonos, Señor, a cerrar ese ciclo, Señor, que está en nuestra vida, Señor. Padre, que seas tú ayudándonos a arrancar ese recuerdo del pasado que no me deja, Señor, seguir adelante, Señor. Padre, que seas tú trayendo a mi mente, Señor, mi corazón, Señor, a quién yo debo perdonar o a quién debo pedir perdón, Señor. Padre, que seas tú quitando de mí, despojando de mí todo orgullo, Señor, toda vanagloria, Señor, que haya, Señor, que no permite, Señor, que avance a otro nivel, Señor. Yo te doy gracias, Dios, porque hoy, Señor, tú vas a libertar, Señor de los cielos, Señor. Vas a romper cadenas, Dios de los cielos, Señor. Y hoy vamos a ser libres en el nombre de Jesús, Señor.
Gracias, Señor de los cielos, Señor, por lo que has hecho en el pasado con nosotros, Señor. Padre, gracias por lo que estás haciendo ahora en el presente, Señor. Señor, pero te alabamos y te bendecimos, Señor, por lo que vas a hacer en el futuro, Señor, porque sabemos que los que están contigo, Señor, todas las cosas salen para bien, Señor, y lo mejor está por venir, Señor. Yo coloco en tus manos, Señor, mi vida, la vida de mis hijos, de mi familia, Señor. Coloco en tus manos, Señor, la vida, Señor, de este pueblo que está aquí hoy, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.